Bienvenidos a nuestro espacio de arte. Chapuzar en el agua, sumergirse en las profundidades de lo desconocido, hacia lo que nos atrae pero también a lo que nos asusta y no podemos controlar. El transcurrir del tiempo simbolizado en el movimiento del agua, crear ambientes marinos en los que un niño bañista enfatiza el carácter de seriación, apareciendo en todas las secuencias. La artista invitada recrea fantasías de ilusión y apuesta por la contemplación de lo lúdico, en ambientaciones ecológicas y sanas. Esta noche nos acompaña la obra fresca y acuática de Pilar Alonso. Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, la autora ha sido becada por alguna de las instituciones más relevantes. Amplió estudios en Alemania, becada por la Fundación Barrié. Participó en el curso Pintores Pensionados en Segovia, en el Paular, y obtuvo la beca del Paular a Segovia, en Rascafría. Le fue otorgado el premio de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y legado Josefina von Karman, del Salón de Otoño de Sevilla. Ha expuesto individualmente en las galerías gallegas Ana Vilaseco, Dúa 2 o en el área panorámica de Tui. Ha participado en la exposición Rungan y en la Feria de Arte de Colonia 2006, además de en conocidas salas de arte de Cádiz, Madrid, Barcelona y Frankfurt. Su trabajo más reciente ha sido exponer en Compostela, en el espacio que el Correo Gallego destina a los artistas más destacados. Bienvenida a nuestro programa, Pilar. Muchas gracias, Fátima. Traes al espacio de arte niños nadando o jugando en torno al agua. La niñez, todo un recurso que subraya un pasado visto con nostalgia y un presente lleno de interrogantes. ¿Añoras la infancia, Pilar? Añoro la infancia. Creo que mi generación en general la añora. Somos de una generación que tuvimos una infancia, yo creo que muy dulce, y que nos está costando dejar tanto la infancia como la adolescencia. Y al empezar a cambiar la generación y empezar la gente de mi edad a tener niños, volví a recordar esa infancia nuestra porque sus hijos se parecen a sus padres de pequeños, que eran con los que yo jugaba. Y ahí empezó a plantearse un tema que yo creo que ya llevaba de atrás, pero que esos nacimientos lo sacaron, lo exteriorizaron. Aportas una instalación con presencia del dibujo y la escultura. ¿Es para superar el soporte plano del lienzo? Sí, en cuanto empecé a crear este tipo de mundos, me di cuenta que el lienzo solo no llenaba el espacio y que a veces hay, no sé, cierto tipo de artistas que no llegamos a trabajar con el espacio, y me parece muy interesante el que crear tu propio espacio dentro del espacio expositivo, jugar con el que no sea algo aparte de tu trabajo. De ahí el que necesitase otros medios de expresión, no solo el soporte plano, para volcar ese mundo y crear algo distinto, ¿no? Y ahora has creado un interior y un exterior dentro de esas sedas que has colgado del techo de nuestro espacio de arte del Correo. ¿Cuál es la técnica empleada para la difícil tarea de que la pintura no se desparrame? La seda tiene su intríngulis, quizá en Occidente se conoce menos. Al final se trabaja muy parecido a la acuarela, pero bueno, ya los orientales con su experiencia, que fueron los primeros, exactamente, y bueno, los que lograron llevarla a sus máximas potencias. Sí, si bebes de sus fuentes, pues te vas enterando de productos que hay para frenar esa fluidez del tinte sobre la seda. Sí, pero sí que es más difícil, por ejemplo, que un óleo, el trabajo del óleo. No, más difícil no. Es distinto, es lo que se piensa siempre, ¿no? Que la acuarela es más complicada porque no tienes posibilidad de rectificar. Sí, a lo mejor pierdes más soportes, pero al final es un tema... No lo considero más complicado, a lo mejor más de habilidad, pero en el momento que controlas la técnica, más difícil, ¿no? El óleo es un idioma muy complejo. El tema de las generaciones es algo presente en tu trabajo. ¿Cuándo se inicia? Pues como te comentaba antes, el tema de
cuando naces y toda tu época de estudiante, digamos que las generaciones están, para los afortunados que no tenemos en la familia muertes accidentales o bruscas, vamos a tocar madera, tienes a tus abuelos, tus padres y tú eres la última generación y la más joven, ¿no? Pero cuando normalmente coincide con tu época de terminar los estudios, hay un movimiento generacional, ¿no? Tus abuelos fallecen y la generación que éramos los más pequeños empezamos a tener una más pequeña, ¿no? Y ves a tus padres que envejecen. Y entonces ahí es cuando te planteas eso, el paso del tiempo, algo que a lo mejor hoy socialmente no está bien visto, ¿no? Se nos vende la idea de que vamos a durar para siempre. Sí, la eterna juventud. Exactamente. Sí. Y bueno, pues dices, si eso no es así, ¿qué pasa? ¿Qué presente está el tema del paso del tiempo en tu obra? Sí. Y otra serie de elementos muy simbólicos, por cierto, los perros y los caballos, muy presentes. ¿Qué significan para ti? Sí, los perros, los caballos e incluso los peces también. Cada uno tiene su función. Como tú comentabas, en esta exposición hay dos partes en la sala, ¿no? Las sedas dividen la sala en lo que serían como dos mundos, el racional, el tangible, el que todos conocemos y el que pensamos que es el único, y el otro que simboliza un poco pues el mundo de los sueños, lo que no podemos controlar, ¿no? Lo irracional. Exactamente. ¿Qué pasa cuando te mueres o los mundos virtuales que se crean hoy en día, ¿no? Sí. Que contaba, por ejemplo, la película Matrix. Entonces, partiendo de esa idea, los caballos funcionan muchas veces como esa pantalla que separa los dos mundos. Están de un lado y del otro. Es lo que permanece en el espacio mientras nosotros pasamos ajetreados, ¿no? Y los perros que se cruzan igualmente, sí. Y los perros normalmente también se cruzan con los humanos, ¿no? Pero van a otro ritmo, también más despacio, marcando el tiempo distinto. Y los peces que funcionaron en la exposición que monté en la Galería Ana Vilaseco en el 2006, era un estanque de peces y una de las niñas tiraba de uno de los peces. Son eso que nos llama mucho la atención, que suele ser muy llamativo, muy bonito, pero que no somos capaces de coger, que se resbala, ¿no? Que en definitiva es el tiempo. Sí, claro, igual que la belleza, ¿no? Que todo es efímero. Exactamente. Y las obras, todas las obras son seriadas, se enfatiza la seriación por medio de un personaje, de un niño. En todas estas escenas semeja un relato literario. De hecho, te has inspirado en la literatura, en concreto en un pasaje de Sánchez Ferlosio, ¿no? De las industrias y andanzas de Alfagüí. ¿También ahora, lo hiciste en el 2006, también ahora? Hombre, la literatura no deja de ser parte del arte y aporta mucho a las artes plásticas, creo yo también, ¿no? Sí. Entonces siempre tus ideas, te sientes identificada con autores literarios o con obras que se acercan más a lo mejor a lo que tú estás contando y te aportan ideas, es un intercambio, un fluir de ideas. Y hablando de obras literarias, sabes que hay un axioma que dice que la primera obra ya marca la imagen literaria de uno para siempre. ¿Piensas que en artes plásticas sucede lo mismo? Hombre, la primera, yo creo que hay momentos, obras momento vamos a llamarle, que de pronto tú estás trabajando y tienes una evolución. Igual que cuando lees un libro, estás deseando saber qué pasa después, pero no va a ir al ritmo que tú quieras, va a ir al ritmo que la obra manda. Entonces, de pronto aparece una obra que la notas distinta, que ha avanzado algo más, pero tú misma no eres capaz de controlar todo lo que ha avanzado. Entonces sigues trabajando y miras de reojo para decir, ¿y qué más hay ahí? Que son como puertas, sí. Sí hay obras que son clave, pero no solo la del comienzo.
Sí, es verdad que llevas un mensaje, tu carácter se vuelca en tu obra, ¿no? Entonces hay ciertos temas que te atraen más y que forman tu carácter y tu obra, pero van evolucionando y van saliendo poco a poco. Y en esos cuadros o en esa obra bisagra creo que es donde da ese brote nuevo, ¿no? Está el que te engancha, que es lo que te engancha. Y haces dibujos, haces instalaciones, haces esculturas. ¿Qué supone para ti el cambio de disciplina? Pues igual que la literatura, todo tipo de arte, y yo creo que todo, al final somos como esponjas los artistas, somos antenas receptoras y también expresamos todo lo que nos pasa alrededor. Entonces el cambiar de disciplina, cuando vuelves a otras, te traes con ellas idioma, o sea, partes del lenguaje de ese otro y enriquece siempre, aparte que te da más matices para contar las cosas, ¿no? Que un solo idioma. En tu obra vemos aires con influencias del pop, ¿no? De esas piscinas, de David Hockney. También posees aires de Sorolla. Nos referimos a estos efectos de luz y de color a los que nos acostumbras, ¿no? También por el movimiento te podemos emparentar con el cinetismo. ¿Con quién te sientes más emparentada? ¿Emparentada o que me guste? ¿Deudora o que te guste? Que me guste, hombre, yo creo que Picasso fue un gran maestro en enseñarnos que toda la historia del arte es interesante. En cada momento de tu trabajo tiras hacia un lado, hacia otro. Poner un solo pintor o un solo escultor, un solo artista como referencia de todo tu proceso artístico, no lo veo. Yo veo más eso según lo que estás trabajando en ese momento o ese artista que descubres nuevo, ¿no? Ahora con el tema de internet es una maravilla, claro, ¿no? Todo a tu alcance. Exactamente, todo a tu alcance de lo que se está haciendo en el momento, de artistas que están vivos contigo. Entonces, poner uno solo, no. Yo prefiero eso, lo que hacía Picasso, tirar además, de todo un poco. Y volvemos a insistir con la literatura, el personaje de Alfagüí, cuando Sánchez Ferlosio pues nos narra todos esos personajes de colores, ¿no? Esos, los tuyos, ¿no? Y todo es colorido, todo es... Sí, son personajes... por un lado muy humanos, claro, como la historia del arte español, que a veces en casos como Velázquez, yo creo que en toda, es un poco hasta árido de lo vamos a llamarle simple, bueno, de lo sencillos que son, ¿no? Pero a veces te están contando cosas pues fantásticas y sorprendentes. Hay mucho de fantástico, por eso ya te digo, el color no es, vamos, el colorido no es habitual ni en los humanos, ni en los niños, ni en ningún tipo de animal. ¿Cuánto hay de reflexión y cuánto de intuición en tu obra? A mí también me gustaría saber eso. Es difícil. Un poco de todo. Sí, es difícil. Es algo que te preguntas ya al principio de tu trabajo, ¿no? ¿Qué es antes, la idea o el trabajo? Y yo creo, en mi corta experiencia y en lo que voy experimentando, que al final es un dejarse llevar, pero siempre abonando. Entonces, cuando con el tiempo vas viendo tu obra, lo que te parecía intuitivo, te das cuenta que es parte de las reflexiones que vas aportando. Y cosas que tú crees que las sacaste de ti y que son intuitivas, te das cuenta que eres heredera de una memoria histórica, de unas formas que han existido en nuestra cultura occidental y que las recogemos. Claro. Aunque digamos, no, esto me ha venido por inspiración, sí, pero porque también tienes una memoria histórica, claro, que a lo mejor no eres consciente de ella, pero que es fundamental para desarrollar un trabajo. ¿Y cuánto de autobiográfico? Porque no te remites a una Arcadia hedonista, helenística, sino que esos parajes, esos pasajes, esos ríos, los mares, los lagos, tienen un paisaje particular.
Sí, 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 trabajo mucho. Yo vivo en el sur de Galicia, en Tomiño, y me crié, bueno, en el sur de Galicia, entre Orense y Vigo, sobre todo, también por Lugo, bueno. Y no sé, creo que los bosques gallegos son... Nosotros somos el reflejo de nuestro paisaje, quizá, más que el paisaje de nosotros. Y es nuestra manera de entender las cosas, la luz que tenemos y... No sé... Es difícil explicar. Supongo que igual que la memoria histórica llevas algo de lo que has vivido de pequeño, sobre todo, que dicen que es lo que más nos marca. Sí. Y eso se va destilando, entonces hay formas y colores con los que te sientes más identificado. Y eso... Hombre, controlarlo. Sí, lo controlas, pero en realidad dejas que salga un poco lo que llevas dentro. Sí, y todo un bosque animado, con sí, el que nos alegras la vista. Has sido becada en numerosas ocasiones. ¿Qué suponen estas ayudas para la formación de un artista? Hombre, yo creo que son muy importantes. Sobre todo la posibilidad que te da de viajar, de experimentar con un respaldo... y de hacer cosas que a lo mejor de otra forma no las puedes hacer. Y de subsistir. Exactamente. Que lo tenéis difícil hoy en día, vuestra generación. Sí. Y aparte en nuestra profesión, como muchas otras, creo que es muy importante el enriquecerse, el viajar, el poder contactar con otra gente de tu profesión, con otras formas de hacer y traerlo. Sí. Con otra gente de tu profesión. Trabajaste con Cristina Pato, creando una escenografía. ¿En qué consistió? Lo organizó la Fundación Pedro Barrié de la Maza y fue un concierto que le encargaron a Cristina, que llevaba una escenografía en vídeo. Y está muy bien, a mí me gustó muchísimo, además trabajar con Cristina fue un placer. Y funcionaba un poco, pues, esas sedas que hoy crean la división entre los dos mundos. Allí se creó una cascada de peces. Y había los dos mundos, el mundo racional, que era una abuela con dos nietas esperando el autobús que pasase, algo tan trivial que parece, pero que en realidad es muy simbólico, ¿no? Esos trenes o esos autobuses que pasan como oportunidades con el cambio generacional, ¿no? de la vejez y de la niñez allí. Y al cruzar la cascada, digamos, estaba el otro mundo, el del que hablábamos antes, ¿no? El misterioso. Sí, que por un lado te atrae mucho y por otro pues Bueno, y te da miedo. Te da miedo, efectivamente, a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, ¿no? Hoy que vivimos en una sociedad en la que todo se controla y se racionaliza y parece que si no, pues al final yo creo que hay muchas cosas que todavía no controlamos y ese es el encanto de la vida. Además de tu colaboración como becaria plástica, has montado escenografías para conciertos musicales, ¿no? También en la Barrié. Sí. Colaboraciones a las que ya nos acostumbraron los grandes, ¿no? Sí. Chagall, Picasso. Sí, ahora con el tema del 40 aniversario de la Barrié se ha organizado un ciclo de conciertos de becarios de la Barrié. Es más, hoy está la Sinfónica en Coruña tocando con una obra de Octavio Vázquez, que también es becario, Cristina Pato la interpreta, hay más gente incluso. Y entonces, como salió muy bien el tema del concierto con Cristina, se nos encarga la coordinación de los artistas, en su caso los músicos, en mi caso los plásticos, para hacer un trabajo en común que yo creo que ha dado muy buenos resultados, todavía está. De hecho, durante todo este mes en las dos sedes, en Vigo y en Coruña, y parece ser que no es tan común, que sobre todo porque interpretan música clásica contemporánea de autores gallegos, de compositores gallegos, y que no es tan habitual que trabajen con escenografías de vídeo. Yo creo que el resultado es muy interesante y muy enriquecedor
para los dos lados. Sí, pues convocamos a todos nuestros espectadores. ¿Existe gran distancia entre el arte y la sociedad? Es un tema... Sí y no. A ver, yo creo que el problema es que también se tiende a que el arte se regocije en esa separación de la sociedad y lo considere un mérito. Entonces muchas veces se busca como un fin en sí mismo, el separarse del público. Por otro lado, también quizás se tiene la idea, yo creo que errónea, de que cualquier persona puede acceder al arte hasta lo más intrincado. Si lo traspolamos a cualquier tipo de oficio, todos podemos llegar hasta cierto punto, pero después cada profesión trabaja para su campo y lo entienden los de su campo. Qué duda cabe que cualquier profano entra, digamos, por obras a lo mejor más accesibles y puedes ir enriqueciendo tu criterio y formándolo, pero ni es obligatorio que tengan que entenderlo todo, ni es obligatorio que los artistas en este caso su interés máximo sea llegar a todo tipo de público. Y no todo el mundo está dispuesto tampoco, no hay que poner un poco por su parte. Sí, efectivamente, claro, sí. O te gusta o no te gusta, no es obligatorio que te tenga que atraer el arte, ¿no? Como cualquier otro campo en esta vida. Y de fondo siempre la historia del agua. Y ahora mira que está la exposición ahora de Zaragoza 2008, qué idónea, convirtiendo con esa facultad que tienes para convertir nuestro espacio de arte en un lago, en un mar. Qué idónea y qué apropiada, ¿no? En unos momentos que también falta mucho el agua. Sí, además en Zaragoza, un sitio que tiene su historia con el agua, sí, la verdad pues, que es un tema muy interesante. A ver si te podemos ver allí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y damos las gracias también a los dos pilares en los que se sustenta esta exposición, a la comisaria de la muestra, Pilar Corredoira, y a ti, Pilar. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Sedas, lienzos o figuras en resina resueltas de manera intuitiva para abordar temas infantiles, pero tan serios como el paso del tiempo, la atracción o el miedo a lo desconocido, a lo que no se puede controlar. Bullicio, movimiento, en un juego de líneas cruzadas a través de un proceso creativo reflexivo, íntimo y pausado. Este es el trabajo de Pilar Alonso, que podrán descubrir en el espacio de arte del Correo. Les esperamos. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.